Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues hoy vamos a hacer un especial dedicado al Brooklyn Bridge Park en el condado de Brooklyn. Vamos a empezar desde el sur, haremos el Pier 6, o sea, el embarcadero o el muelle 6, el Pier 5, el Pier 4, el Pier 3, el 2. Pasaremos por aquí, por el Squib Park Bridge. Seguiremos por el Pier 1, ya pasaremos por aquí, por Fulton Landing, pasaremos por debajo de el Brooklyn Bridge, aquí por el James Carousel, por el Fulton Ferry, el Empire Fulton Ferry, seguiremos por Pebble Beach y terminaremos ya aquí en J Street. Muy bien, pues desde el Brooklyn Bridge Park, Brooklyn, New York City, vuestro amigo Jordi. Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues ya estamos aquí en el Brooklyn Bridge Park. Hoy voy a hacer un especial dedicado a este parque aquí en el condado de Brooklyn, ciudad de Nueva York. Espero que os guste y nos ponemos en marcha. Desde el Brooklyn Bridge Park, Brooklyn, New York City, vuestro amigo Jordi. Brooklyn Bridge Park, Brooklyn, New York City. 2.1 kilómetros de largo y unos 0.3 kilómetros cuadrados tiene este parque que tan de moda se ha puesto aquí en el condado de Brooklyn, ciudad de Nueva York. Ha estado lloviendo muchísimo por los últimos 2 días, por eso vais a ver el suelo muy mojado. Muy bien, os voy como siempre en mis especiales a contar, aparte de mostrar un poco de la historia de este lugar. Este parque que tantísimo éxito está teniendo ha sido construido en diferentes etapas y os voy a mostrar todo ello, aparte de explicaros un poquito, tal y como he mencionado antes, de su historia. Todo esto que estáis viendo ahora es parte del New York Bay. Eso que veis ahí al fondo es el condado de Staten Island. Recordad que es uno de los 5 boroughs, uno de los 5 municipios que forman la ciudad de Nueva York. Y la enorme mayoría de sus barrios ya los tenéis subidos a mi canal de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York. Suscribíos, os va a gustar. Esto que veis aquí delante es Governor's Island y es una isla que pertenece al condado de Manhattan y también la tenéis subida a mi canal de YouTube. Todo esto que veis aquí ya es FiDi, el Financial District, que también lo tenéis subido en mi canal de YouTube. Ahora mismo estoy en lo que es conocido como Pier 6, el muelle número 6. Lo estoy haciendo desde el sur, yendo hacia el norte, ya que he ido al gimnasio, al gym, y me queda mucho más cerca. Las coordenadas son, en el sur, lo puedes tomar por Atlantic Avenue, y en el norte, lo puedes tomar desde J Street. Todo esto es una panorámica de FiDi que ya lo tenéis subido en mi canal de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York. Es una lástima que el día esté tan nublado, pero
Los reportajes se hacen cuando se puede. Hoy se podía y había que aprovechar. Todo este parque, que es artificial, le ha sido ganado al agua, al océano. Cubre lo que originalmente fue el Empire Fulton Ferry, el Main Street Park, el Fulton Landing Ferry y los muelles del 1 al 6. Pier 1, Pier 2, Pier 3, 4, 5 and 6. Tal y como he mencionado hace un momento, ahora mismo yo estoy en lo que es llamado Pier 6, el muelle número 6. Este fue el segundo tramo construido de el Brooklyn Bridge Park. Os iré explicando un poco acerca de todo ello. Muy bien, pues le decimos adiós al Pier 6 y hola al Pier 5, al muelle número 5. Dejamos el Pier 6 ahí atrás. Recomiendo que veáis todo esto en pantalla grande. Os hacéis un favor a vosotros mismos si es así. Es como realmente tendríais que ver todos los reportajes. Mirarlo en una pantallita pequeña de móvil, la verdad es que no tiene honestamente demasiado sentido, pero parece que últimamente la gente no sabe hacer nada más que desgastarse la vista en una pantalla pequeña. Todo eso que veis ahí es el barrio de Brooklyn Heights, uno de los barrios más exclusivos de todo el condado de Brooklyn, y que por supuesto lo tenéis subido en mi canal de YouTube, Conoce todos los barrios de Nueva York. La temperatura es ideal, lástima que no esté soleado. Si no hubiese llovido tanto y estuviese soleado, veríais cientos, de hecho miles de personas paseando por este parque. Os comentaba acerca de que lo vieseis en pantalla grande, ya que todo esto estará subido en YouTube. Está subido en YouTube precisamente porque todas las televisiones del mundo hoy en día, o prácticamente todas, tienen YouTube, porque es gratuito y porque así podéis ver en realidad muchísimo mejor estos reportajes. Estábamos ahí en el Pier 6, os comenté que fue el segundo terminado, el segundo tramo terminado, se terminó sobre el 2010. Como ya sabéis, en todos mis reportajes os hago un poquito de la historia del lugar para que así lo podáis entender muchísimo mejor, o sea más fácil entender qué es lo que estáis viendo, y me voy a disponer a hacer eso. En el 1642, los neerlandeses que en ese momento ocupaban todo este territorio enviaron el primer transbordador desde aquí, desde esta zona un poquito más adelante que ya os mostraré. Ahora estamos aquí, tal y como he mencionado, en el Pier 5 y esta es la zona de pesca, se puede pescar aquí, está permitido. Pues esos neerlandeses enviaron el primer transbordador de aquí a Manhattan. Ahí veis la puntita de la Estatua de la Libertad y esa zona fue conocida como Head Pier, el ferry. Ferry en inglés significa transbordador. Ya para el 1776, el general George Washington, que había sido vapuleado de mala manera por las tropas inglesas que estaban un poquito por debajo de esta zona. Todo esto que veis es Brooklyn Heights. Yo lo tengo a
10 minutos andando. He hecho esta zona cientos de veces del trabajo. Mi trabajo está muy cerca, 10-12 minutos andando de aquí. Es un barrio muy bonito, muy exclusivo y que lo tenéis subido a mi canal de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York y que totalmente recomiendo a todo el que venga a mi ciudad que le dé un paseo. La verdad es que vale la pena. Pues tal y como os mencionaba, el general Washington, que estaba perdiendo en esos momentos, hizo una jugada táctica brillante, transportando sus tropas por la noche de aquí, desde Brooklyn, hacia Manhattan, y así permitiéndole ganar tiempo y seguir teniendo tropas que pudiesen luchar en contra de los ingleses en su guerra de la independencia. Muy bien, pues vamos a dejar ya el Pier 5. El Pier 5 es otra sección de este parque y fue terminado en el 2012. Muy bien, pues dejaremos el Pier 5 y nos iremos hacia el Pier 4. Como ves, cada sección tiene cosas diferentes. Por ejemplo, aquí, en esta sección, se permite hacer picnic y hay varias barbacoas instaladas. El primer transbordador a vapor, ¿veis lo que os decía? Zarpó desde esta área. De hecho, un poquito más adelante os mostraré cuando lleguemos desde donde lo hizo, en el 1807. Fue construido por un ingeniero llamado Robert Fulton y por eso esa zona es conocida como Fulton Ferry Landing. Muy bien, pues ahora ya nos disponemos a ir hacia el Pier 4, que es otra de las secciones, otro de los tramos construidos para crear el Brooklyn Bridge Park. Y aquí nos da la bienvenida al Pier 4, el Muelle 4. Me encanta el olor a mar, en este caso a océano, que todo esto que veis, todas estas aguas pertenecen al océano Atlántico. Muy bien, pues dejaremos lo que era el Pier 4 y nos vamos hacia el Pier 3, el muelle número 3. Comentaros que ya para los 1850s, Brooklyn Heights era un barrio muy residencial en donde los ricos, los adinerados, tenían su residencia. Todos estos pilones que veis aquí en el Pier 3, en el muelle número 3, esta sección, este tramo siendo construido en el 2013, pues todos esos pilones que os mostré son parte de Roosevelt Island y del Willis Avenue Bridge. Muy bien, pues ahí veis Brooklyn Heights. Tal y como he dicho antes, os lo recomiendo totalmente. Ahí al fondo tenéis Governor's Island y más atrás Staten Island, y ahí veis la Estatua de la Libertad y todo esto es Friday.
Muy bien, ese puente que veis ahí es el Brooklyn Bridge. Vamos a verlo de más cerca. El Brooklyn Bridge, construido en el 1883, y el Manhattan Bridge, construido en el 1909, afectaron duramente la zona de Fulton Landing Ferry. Se había creado en lo que hoy en día es el barrio de Dumbo una gran zona comercial. Todo esto que veis aquí eran muelles. Había una enorme industria en toda esta zona, pero debido a la construcción de esos puentes, esos dos puentes, después el Williamsburg Bridge, años más tarde, toda esta zona fue afectada, ya que en vez de tener que transportar las mercancías a través de un transbordador, de un ferry, de un barco, lo podían hacer con un camión a través de esos dos puentes. Ya para el 1924 se empieza a demoler toda esta zona. De hecho, ya para los 1950, 130 almacenes y 25 pequeños muelles desaparecen de este lugar. Muy bien, pues nos despedimos del Pier 3 y le decimos hola al Pier 2, al muelle número 2. Esta sección fue inaugurada en el 2012. Como habéis podido observar, cada sección tomó una serie de años poder ser construido e inaugurado. Esto que veis es autopista, bueno, veis un paseo por encima, veis gente paseando. Eso es el Brooklyn Promenade, construido en el 1950, y lo que hay debajo es el famoso BQE, construido en 1954, el Brooklyn Queens Expressway. Cuando se construyó el BQE, el Brooklyn Queens Expressway, prácticamente esta zona desapareció, se quedó en una zona muerta. O sea, había 4 almacenes, 4 muelles sin uso, o sea, perdiendo dinero constantemente debido a los avances tecnológicos que se impusieron en la zona. Todas estas actividades, todos estos deportes se dan aquí en el Pier 2, en el muelle número 2. Desde mesas de ping pong, ya os digo, hay poca gente porque, como podéis ver, el suelo aún está muy mojado, ha llovido muchísimo. Hay canchas de básquetbol, hay canchas de pickleball que están muy de moda, vamos a verlo. Eso es el deporte que más de moda, uno de los que más de moda están aquí en Nueva York, pickleball. La zona de columpios. Ya para los 1980s se quiso construir hoteles y parques en esta zona.
Y ya para el 1996 se quiso vender todos estos muelles del 1 al 6, la zona que acabo de pasear. Bueno, parece que el día está aclarando, no va a llover ya más, menos mal, porque hemos tenido 2 días intensos de lluvia y de frío para la época. Y aquí tenéis la pista de patinaje, también hacen partidos de hockey en esta zona. Pues seguimos aquí en el Pier 2, a punto de irnos. Y os preguntaréis, ¿por qué no se hizo nada antes? Bueno, muy simple. Nueva York, ¿veis ese rascacielos de ahí? El otro día estaba mirando, el dúplex está en 19 millones. Yo recuerdo cuando ese rascacielos, ese negro que veis ahí, lo estaban construyendo ahí en el barrio de Dumbo. Pues bueno, el problema es que la ciudad de Nueva York es la ciudad más litigiosa, o sea que más demandas tiene posiblemente del mundo. Entonces todas esas cosas toman tiempo porque terminan en manos de abogados y ya sabéis, no se terminan nunca. Sin embargo, ya para el 2002, el entonces gobernador George Pataki y el alcalde Michael Bloomberg, alcalde obviamente de la ciudad de Nueva York, se pusieron de acuerdo en construir lo que sería este parque, el Brooklyn Bridge Park. Aún así, la construcción no empezó hasta el 2008. Muy bien, pues ya tenemos hechas prácticamente casi 2/3 de lo que va a ser este reportaje. Si os gusta lo que estáis viendo, dadme un like, dejadme un comentario en YouTube y comentárselo a vuestras amistades para que ellas también puedan conocer un Nueva York que existe, pero que nadie más les cuenta y ni muchísimo menos les explica. Muy bien, pues os voy a mostrar este puente, el Squibb Park Bridge, construido en el 2013. Tiene 140 metros de largo. Esto que veis es el Pier House, es un condominio, o sea, el apartamento es tuyo. Todo esto es parte del Pier House y aquí veis el Big UI, por supuesto siempre taponado, siempre hay tapón, que cruza gran parte de Brooklyn y un buen trozo de Queens. Y este puente, el Squibb Park Bridge, conecta el Brooklyn Bridge Park con el barrio de Brooklyn Heights. Y como veis, la gente jugando al pickleball. Si yo ahora siguiese por aquí, ya me dejaría en Brooklyn Heights. Si siguiese hacia el sur, me llevaría al barrio de Dumbo. Tal y como he dicho, este puente fue construido en el 2013. Y todo esto es el Pier House. Son apartamentos que son totalmente tuyos. Si los compras son caros, ¿okay? Nada por aquí es barato. Muy bien, pues ahora ya estoy en lo que es el Pier 1, ¿ok? Esta zona es el tramo con más flora y fauna del Brooklyn Bridge Park.
y fue inaugurada en el 2010. Tal y como expliqué desde el principio, este parque fue construido por etapas y yo tuve la suerte de verlas todas. Esto es el One Hotel, construido también en el 2016. Y aquí tenéis parte de la flora y la fauna. Allí hay una tortuga. Hay muchos, pero solo veo una ahora mismo de esta zona de aquí. Todos los árboles, flores, etcétera, son autóctonos de la ciudad de Nueva York. Muy bien, pues ahora ya vamos a entrar en la zona que es más familiar para los que habéis venido a visitar mi ciudad en los últimos 15, 20 años. Mientras le decimos ya adiós al Pier 1, al muelle número 1. Todo esto que estáis viendo ahora, todo esto es Fulton Landing Ferry. Desde aquí es de donde, cuando al principio de este reportaje os comenté que salió el primer transbordador, el primer ferry, desde aquí cruzó el general Washington con sus tropas por la noche, logrando salvar a la mayor parte de sus soldados. Desde aquí zarpó el primer transbordador a vapor en toda esta zona y por muchísimo tiempo estuvo clausurada, estuvo cerrada, esta zona que veis aquí. Hoy en día es posiblemente el lugar más icónico del condado de Brooklyn, ciudad de Nueva York, y uno de los más icónicos de toda la ciudad. Cuando yo llegué en el 1988 y decidí quedarme en esta ciudad, toda esta zona lamentablemente estaba abandonada y era bastante peligrosa. Sin embargo, ya en los últimos 25 años, más o menos, la zona se ha revitalizado por completo. Han colocado un montón de diferentes alicientes, como el ferry, se puede tomar el ferry desde aquí. Ahí veis el Empire State, ahí al fondo. Y ahí tenéis el The River Café, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Necesitas llevar traje y corbata si eres hombre, e ir muy bien vestida si eres mujer. Muy bien, pues tal y como os comenté antes, debido a la construcción de estos dos puentes, el Brooklyn y el Manhattan, toda esta zona decayó, todo el comercio, industria que estaba basada en los transbordadores que habían aquí dejó de existir y esta zona se convirtió en tierra de nadie. Estas son las rutas, recomiendo la de ir hasta Throgs Neck, es muy chula, yo la he hecho en el Bronx, que te da el ferry, las opciones que te da el ferry hoy en día. La de Rockaway es muy chula también, la hicimos el año pasado mi pareja y yo. Y por aquí, tal y como os comentaba antes, es por donde logró escaparse George Washington y sus tropas. Gracias a ello, ese 29 de agosto de 1776, George Washington logró salvar la mayoría de sus tropas, embarcarlas, transportarlas hacia Manhattan y seguir luchando. Y aunque es cierto que los 2 primeros años las tropas de Washington estuvieron perdiendo siempre, o casi siempre, después de 8 años de una sangrienta guerra,
ya que estas cosas gratis nunca salen, consiguieron su independencia. Muy bien, pues ya vamos a hacer el último tramo del Brooklyn Bridge Park. Muy bien, pues este pequeño parque aquí al lado de The River Café es bien bonito, la verdad. Bueno, por lo menos para mí lo es. Vamos a ver el restaurante. Muy bien, pues tal y como he mencionado, este es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Mi mujer y yo estamos acostumbrados a comer, la verdad, sin ninguna modestia, muy bien. Menos de 115, 120, 130 dólares no nos gastamos en una comida para dos con bebidas. Comer en Nueva York es muy caro, es cierto, y beber aún más. Espero que veáis bien el menú. Pero este restaurante con bebidas, lo de 120, 130, ni hablar, mucho más, ya os lo aseguro. Ya os digo, es de los pocos en donde el hombre tiene que llevar como mínimo una chaqueta y corbata, a ser posible traje, y la mujer también ir muy bien vestida. Muy bien, pues estoy aquí al lado de el Brooklyn Bridge, que tal y como os comenté, fue construido en el 1883. Os recomiendo que veáis mi especial dedicado a este puente y que hace muchísimo tiempo que lo tenéis subido en el canal de YouTube. Recordad que es gratuito, conoce todos los barrios de Nueva York. Muy bien, pues vamos a hacer ahora el último tramo. Ahora ya estoy entrando en lo que es el barrio de Dumbo. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve a Dumbo? Lo tenéis subido, por supuesto, en mi canal de YouTube, conoce todos los barrios de Nueva York. Cuando yo llegué, veo que tienen una exposición de fotografía for a bill. Pues lo que os comentaba, cuando yo llegué a Dumbo, creo que fue en el 90, todo el mundo me dijo, no vayas por ahí, que es bien peligroso. La verdad es que tenía muchísima razón. Solo había prostitutas, junkies, muchas agujas en el suelo y muchísimo artista que no había triunfado aún y que por eso vivía aquí. Recordad que toda esta zona habían sido fábricas, la mayor parte fábricas de papel y cajas de cartón, y desde aquí se transportaban a el condado de Manhattan. En el reportaje dedicado a Dumbo, miradlo, os gustará. Os explico cómo se revitalizó toda esta zona. Aquí está el famoso Carousel. Lo colocaron aquí, tiene una historia muy curiosa, os lo cuento en mi vídeo reportaje de Dumbo. Lo colocaron aquí en el 2011. Y este es uno de los lugares más icónicos. El ruido que oís es del metro. El metro pasa por ahí, por el Manhattan Bridge, diferentes líneas, la B, la D, la Q, la N y alguna más que seguro que me dejo. Pues bueno, es curioso ver lo bien que han hecho todo este tramo también, y que se ha convertido en una atracción turística de aquí, de la ciudad de Nueva York. Ese puente que veis ahí al final, al fondo, ese es el Williamsburg Bridge. También tengo un
vídeo reportaje dedicado a ese puente, vale la pena pasearlo. La comunidad asiática. Hay muchísimos asiáticos viviendo en Nueva York. Chinos, coreanos, japoneses, vietnamitas, tailandeses, indios, pakistaníes, bangladeshíes, etc. Y hablando de indios, aquí tenéis unas muchachas. Muy bien, pues ya casi nos vamos a ir de aquí y terminaremos este reportaje. Ya sabéis, tal y como he dicho, si os gusta lo que os muestro y explico, creo que es muy importante explicar. Por ejemplo, ese edificio que veis ahí, el triplex, ese del reloj, hace muchos años, sobre el 2002, 2003, Beyoncé y Jay-Z querían comprarlo, estaba en 25 millones en ese momento, al final no se dio. Ahora ya estoy delante de los Empire Stores. Todos estos edificios que veis, todo esto son edificios de cuando la guerra civil americana, de los 1860s, y han hecho un trabajo excelente renovando toda esta zona. Hoy no hay mucha gente, tal y como he dicho, porque ha llovido mucho. Aún ya sí, veis gente, pero en un día normal, en un fin de semana, ¡buf! Curioso cómo los lleva con ese monopatín que lleva. Como veis, todo el mundo sacándose fotos por aquí. Todo esto que veis es Dumbo. Os explico por qué se llama así. Muy bien, pues ya estoy en el último tramo. Y aquí en esta playita que veis, construida totalmente artificialmente, he traído a algunos de mis mejores amigos. Ellos ya saben quiénes son. En el 2008, cuando esto no estaba ni tan siquiera terminado, y el carrusel no lo habían puesto, ni tantísimas otras cosas, los traje aquí. A veces, cuando tengo un momento libre, en horas de trabajo, cuando el tiempo lo permite, vengo aquí y doy un paseo. Después cojo el metro, es solo una parada, y vuelvo al trabajo. Muy bien, pues espero que con esto os hayáis hecho como mínimo una pequeña idea. Espero que haya sido más que pequeña. Espero que os haya gustado. No olvidéis, esto es el metro. Dejarme comentario o mensaje en YouTube explicándome qué os ha parecido o cualquier duda que tengáis. Recordad que si queréis conocer estos puentes más a fondo, tenéis mis videoreportajes subidos en el canal gratuito de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York, miradlos, os gustarán y conoceréis cosas que nadie más os va a explicar. Y esto será todo para el Brooklyn Bridge Park. Desde el Brooklyn Bridge Park, Brooklyn, New York City, se despide vuestro amigo.
Jordi.